¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al chat GPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Hola, bienvenidos a otro podcast de Forbes Ecuador. Hoy tengo el gusto de estar con dos doctores especialistas en metabolismo y obesidad. Él es David Cabrera, deportólogo, y yo también Jonathan Jerez, él es endoscopista bariátrico. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que es la endoscopía bariátrica y su avance en Ecuador, ¿no? ¿Qué está pasando a escala global con este tema y también cómo Ecuador se está posicionando con este procedimiento nuevo? Muchísimas gracias primero y un fuerte abrazo a todos ustedes. Para nosotros ha sido la verdad que ha sido cumplir un objetivo que nos hemos planteado hace muchos años, que nació, ¿te acuerdas, David? Hace 7 años, esta idea de yo venir de Argentina. David estaba terminando una de sus especialidades y fue compartir, decir, hay una enfermedad que es la obesidad y cómo podíamos enfrentarlo, y conversábamos y charlábamos, y en eso nació la primera idea del balón intragástrico, pero con un manejo completo interdisciplinario con el equipo, y con David esas ideas fueron creciendo, y al día de hoy podemos decir que Ecuador ha posicionado como referente de toda Latinoamérica en endoscopía bariátrica, de que evolucionó desde balón, sutura endoscópica con manga, y ahora que tenemos mega, ha sido verdaderamente un honor para nosotros. Chévere. Doctor, ahora el tema hablando como un contexto global, ¿no? La obesidad se considera una epidemia mundial con más del 40% de adultos con sobrepeso y también con obesidad. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el país? Si nos puede dar un panorama. Sí, el panorama es bastante similar a lo que está ocurriendo en países industrializados, en realidad. Ecuador no está tan atrás de países que tienen alrededor del 35 al 45 de pacientes o de población con estadios ya de sobrepeso para arriba. Hay que diferenciar, hay una nueva clasificación actualmente entre sobrepeso y obesidad, pero clásicamente se dividía al sobrepeso como todo paciente o toda persona con índice de masa superior a 25. En nuestro medio, los estudios nacionales que tenemos, que es la Encuesta Nacional de Salud, el ENSANUT, nos indica que realmente tenemos una población que tiene una tendencia a tener sobrepeso y al menos un 20-22% de personas con obesidad. Y solo para hacerle una corrección a Jonathan, son 10 años desde que empezó esto, fue en el 2015. Sí, 2015 en acción. Ya, bastantes años, ¿no? Y en ese sentido han evolucionado justamente, doctor Jerez. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles son estos nuevos tratamientos que no son invasivos? ¿Qué es lo que está practicando actualmente la medicina? La medicina quiere, como tú lo acabas de decir, ser mínimamente invasivos, y al referirse con esa palabra se posiciona en utilizar orificios propios del ser humano, como es boca y ano, ¿sí? Entonces, todos los tratamientos antes para la obesidad y el sobrepeso estaban dirigidos a la cirugía, pero la evolución de la endoscopía ha permitido ingresar a través del endoscopio por la boca dispositivos que han permitido suturar y disminuir el tamaño del estómago con objetivos de reducir la capacidad gástrica y generar saciedad temprana en el paciente. Y estos dispositivos no solamente son accesibles para el médico, sino que son amigables con el paciente. Son fisiológicos con el paciente. Exactamente. ¿Qué es lo que permite? Dos cosas que respeta al paciente. La fisiología, que no altera, no hay reflujo gastroesofágico, que es uno de los eventos más graves en un paciente. Y otro de ellos, que no altera la absorción de muchos elementos como el hierro, ácido fólico, vitamina B12, que en relación a otros procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, al tener estos dos beneficios, le hace muy amigable y sobre todo beneficios grandes al paciente. Mejoras tu salud, todos tus riesgos de hipertensión, diabetes, cardiometabólicos, exacto, y no tienes el riesgo de enfermedades como reflujo gastroesofágico, una hernia y tal que se te forme, y sobre todo déficits de nutrientes. Todo esto abarca entonces la endoscopía bariátrica, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos medir aquí? Quizás el tiempo de recuperación. Yo creo que siempre cuando nosotros hacemos manejo de sobrepeso y obesidad, creo que actualmente ya tenemos 3 aristas grandes en el manejo y en la aproximación al paciente. Primero,
siempre hay una premisa en este manejo que es tratar de ser lo menos invasivos posibles. Entonces, siempre se empieza por los pacientes diciéndoles muy bien, tratemos de modificar hábitos, tratemos de trabajar en la base, que son los hábitos de dieta, los hábitos de ejercicio. Hay pacientes que muchas veces llegan a nuestra consulta y han pasado ese proceso. Cuando ya has pasado ese proceso y han sido procesos repetitivos fallidos, normalmente antes del advenimiento de la endobariátrica, ¿qué es lo que tenías? Tenías lo que Jonathan mencionó hace un momento, que es pasar al corte. Y a la cirugía, en cirugía hay dos grandes cirugías que se vienen haciendo desde hace más de 30 años, que son la manga laparoscópica, es decir, el abordaje es por laparoscopía, cortar el estómago, y hay otro que es el bypass, que es básicamente para pacientes que tienen una obesidad de grado 2 con comorbilidad de base. Cuando ese paciente que tenía del estadio clínico eh, pasar a la parte quirúrgica sin esta opción endobariátrica, muchas veces pasaban las complicaciones tanto tempranas como tardías. Pero en endobariátrica, ¿qué es? Es reducir el estómago desde la parte endoscópica con una endosutura, que es lo que se hace en manga endoscópica, o con la aplicatura endoscópica, que es de no es nuevo procedimiento en realidad en el mundo, sino nuevo en nuestro medio latinoamericano. En este año se lanzó la mega aplicatura endoscópica. El jefe global de todo esto es el profesor Román Turró, que modificó la técnica. De hecho, estuvo aquí en Quito en febrero. Estuvo varias ocasiones acá en Quito y En el evento que también sí, estábamos. y ya pudo ver en nuestra clínica el potencial que tiene Ecuador. Ojo, eso para mí ha sido muy importante, porque viene gente de otros países europeos, americanos, donde vienen también a ver lo que tú tienes y que si puedes darle la seguridad y esa confianza para poder reproducir tu procedimiento y la seguridad de que se va a reproducir en la calidad que ellos quieren. Entonces, es lo que nosotros intentamos mostrar con capacidad intelectual, con tecnología, porque si tienes buena capacidad, no tienes tecnología, el éxito no se puede tener en procedimiento. Y ellos lo pudieron observar, tanto desde Estados Unidos, Orlando Health, y desde España, Barcelona, Román Turro, observaron y vieron que podíamos hacer, y lo hicimos, lo reproducimos, y lo estamos haciendo al nivel, puedo decir con mucha humildad y con orgullo para el Ecuador, a la capacidad de ellos, al nivel de A ellos. nivel internacional. Y algo que creo que es importante resaltar en esta parte es, al inicio decíamos que Ecuador ha dado un gran paso en el tema de liderar el manejo de obesidad en Latinoamérica, y hay que decirlo. Ahora ya no tenemos mucho empacho en decir que es Latinoamérica, porque eh, nosotros hemos recorrido desde Argentina hasta México. Jonathan y yo somos profesores en México, profesores en Brasil, profesores invitados en Estados Unidos con el profesor Galbao, que nos invita a Orlando Health, a enseñar la técnica a pacientes, a médicos, para trabajar directamente con pacientes. Y creo que el esfuerzo de esta década, porque en realidad ha sido una década fuerte, ha dado los frutos en esta parte no solo tecnológica, sino también académica. Y eso hay que resaltar, porque los dos únicos estudios publicados en el país de manejo de obesidad endoscópica son de nosotros, son de la clínica. El primero fue de obesidad con balón gástrico, y este último que salió apenas hace un par de semanas, 3 semanas, un estudio mundial con reproducibilidad de técnica y de resultados en pacientes internacionales. Y lo más interesante que los resultados son similares a los de Estados Unidos y Europa, ¿sí? Entonces, esos resultados tú no los puedes tener simplemente por hacer un procedimiento bien. Es un equipo que trabaja. Yo siempre hablo esto con mis pacientes y hablo con el equipo nuestro. Los resultados no es del procedimiento. Por eso muchos pacientes dicen, doctor, yo quiero un procedimiento que me haga que no vuelva a subir peso. No existe. En el mundo no existe, ¿sí? Claro, hay un proceso luego. Es un proceso y ese proceso ha sido trabajado por David junto con todo el equipo de la mejor manera, al acompañamiento. Y ese acompañamiento quiere decir soportar y enseñar al paciente que debemos cambiar muchas cosas que van desde la concientización de uno hasta decir, ahora me dedico a hacer deporte. Ese es mi trabajo. No para bajar de peso, sino para mantener un estadio basal de salud. Claro, mejor calidad de vida. Porque el objetivo de perder peso significa
mejorar y disminuir los riesgos de salud. Sí, como hablamos hace un momento. Entonces no solo te vas a ver bien, obviamente te vas a ver bien, pero necesitamos Es un cambio desde lo totalmente. grande, ¿no? Así es. Hablando un poco de estas técnicas que ustedes están destacando actualmente, Mega y también Manga, ¿nos pueden explicar un poquito de qué se trata cada una? ¿Cuáles son estos beneficios que le trae al paciente poder irse por cualquiera de las dos? Yo creo que tenemos tanto similitudes como ciertos componentes técnicos que les hacen diferentes. Empezando por las similitudes, los dos son endoscópicos, los dos son ambulatorios, son procedimientos que esto a veces es increíble y es en la primera cita, en la aproximación con el paciente, es difícil que entienda porque no lo ve como real. Dura menos de 30 minutos un procedimiento de estos y en 2 a 4 horas el paciente va a su casa. ¿Y exactamente qué se hace? Se hace una disminución del tamaño del estómago. Mira, te cuento algo como anécdota y eso para mí sí es importante. A veces una vez. Esto iniciamos así en pandemia. Antes de pandemia, un año desde pandemia, nadie creía que lo que decíamos era verdad. Tú decías, a ver, me estás diciendo que un procedimiento va a durar 30 minutos, que no necesita hospitalización, que no le vas a hacer un corte y que el paciente se puede ir ese mismo día a su casa. La gente y todos, colegas o muchos, decían, Posible, claro. bueno, Especialmente los cirujanos bariatras, ¿no? Cirujanos, porque el cirujano está acostumbrado a, por el abordaje externo, por la vía laparoscópica, cortar. y ojo, veníamos nosotros trayendo evidencia Sí. muy fuerte, cargada de evidencia y mostrando para decir que esto es real. Entonces, nosotros nos cerramos muchas puertas en principio, ¿sí? Toparon decir, esto no es real, así que no les caemos chicos. Tuvimos que demostrar con resultados. Nos topó, 2 años tocó demostrar y evidencia con pacientes y eso ha sido una lucha constante. Este trabajo que hicimos con David fue decir, bueno, no solamente reforcémonos en lo que dice Estados Unidos o lo que dice Europa o otros países, reforcémoslo con lo que dice Ecuador. Estamos mostrando y fue donde ingresó un grupo no de 20 pacientes, no de 100 pacientes, más de 100 pacientes. Más de 50. Entonces, ese grupo de pacientes se demostró en 3 tiempos importantes. Cómo evolucionaron a los 3 meses, cómo evolucionaron a los 6 meses y al año. Hubo mantenimiento. Es decir, Eso fue interesante. Hay 2 cosas. Ahí te digo, hay 2 cosas. ¿Qué es lo que el paciente te pregunta de entrada? ¿Cuánto voy a bajar? ¿Ya? Es lo que le interesa al paciente. Ahí actualmente o clásicamente lo que el paciente te decía es cuánto voy a bajar. Ahora ya se sabe que si bien puedes tener un indicador que es la bajada de peso total sobre el peso que tiene, hay un indicador que se llama el EWT, el exceso total de peso, que de hecho es un indicador mucho más fiable. En el estudio que nosotros hicimos, con datos que son emulables a otros estudios internacionales, lo que se vio es que el promedio de bajada de peso en promedio, estoy hablando en promedio, es de 30 libras, un poco más de 30 libras. Es un montón, son rangos quirúrgicos. Y ¿los pacientes llegan a estar a su peso ideal o cómo funciona? Esa es una buena pregunta, buena pregunta. porque el peso ideal no existe. No existe. Pero eso dicen todo, o sea, bueno, al menos de lo que yo he escuchado, depende de estatura, un montón de parámetros quizá para determinar cuál es el peso ideal de una persona, ¿no? El peso ideal se ha definido por el índice de masa corporal, ¿sí? Que una mujer es de 19 a 24, el hombre de 20 a 25. Pero todo eso está cambiando. Ahora, si tú dices, ¿eso es verdad? No, en Estados Unidos ahora el peso normal de un paciente es con IMC de 29. De 25 a 30. Entonces, eso va diferente. ¿Qué es lo que nosotros queremos demostrar con que es ideal para el paciente? Con los resultados que nosotros tuvimos, observamos que la grasa visceral, o sea, lo que te mata, perdón que sea No, esa no, por ni Eduardo te estoy. Esto es subcutáneo. Lo que va la endógena, la que está adentro, la que está ahí, envolviendo los la que está en tu hígado, la que está Mesenterio. de arteria en tu corazón. Todo esto demostramos con los equipos que tenemos de un muy nivel tecnológico alto, se demostró que esa grasa cayó. Entonces disminuye el riesgo cardio. a ver, cuando uno hace ejercicio o una dieta, creo que la grasa visceral es lo más Lo más complejo exacto. Sí, y además la grasa visceral, ahora bueno, el paciente ya está mucho más estudiado, sabe más cosas, pero la grasa visceral es el indicador mucho más fiable que existe en el cuerpo humano
en el cuerpo humano para saber si un paciente está cumpliendo una dieta, está yendo bien con un tratamiento. Porque pasa más en las chicas, más que en hombres, que lo que quieren es bajar las medidas. Entonces, te digo algo, eso ha cambiado de pospandemia para acá, ir a un centro para que te pongan unos talos. Exacto. No, porque el problema no es la grasa de afuera, la subcutánea, es la endógena. Y por eso te digo con mucho respeto de los cirujanos plásticos, les aprecio mucho y trabajo mucho. Tengo muy amigos, muchísimos. Todos quieren hacerse una liposucción, muy bien. Pero esa recuperación de peso tan temprano nuevamente es porque nunca trabajaste endógenamente. ¿Sí? Entonces, si tú trabajas ahí, vas a tener ese mantenimiento de peso en el tiempo. Pero es que mira, inclusive en una lipo, ¿ya? Tenemos amigos comunes desde excelentes, desde el pregrado, que ahora son grandes cirujanos. Ni el cirujano más cruento, pero ni el más así sádico, te saca más de 1.800, 2.500 gramos de grasa. ¿Y qué Eso es 2 kilos. Si el paciente tiene un exceso de 30 kilos, no es nada. ¿Y qué es lo que te dice primero el cirujano antes de operarte el plástico? Anda a bajar, por favor, de peso primero. Hagamos hábitos, hay que cambiar. Y eso es lo que nosotros llamamos a la población. No es el objetivo de un procedimiento, una medicación. Ahora que se utilizan los fármacos descontroladamente, que necesitamos tener un manejo por medio de médicos, especialistas, nutricionistas, ¿sí? No es el hecho solamente de decir quiero perder peso. Es controlar cómo estás perdiendo peso, porque cuando tú pierdes peso no solamente pierdes grasa, pierdes lo más importante, músculo. Exacto. Tú lo sabes y eso es lo más importante. Y eso es una ciencia porque clásicamente en la manga laparoscópica, pero especialmente en el bypass, la caída de músculo, eso está más que estudiado, hay muchísima evidencia a nivel mundial de esto, es una pérdida tan alta que a veces le provoca efectos deleterios en el tiempo al paciente. Las opciones endobariátricas, el balón, la megaplicatura, la manga endoscópica, ya lo hemos demostrado con 2 estudios nuestros, estudios globales, consensos en más de 40.000 pacientes del brasilero, en más de 20.000 pacientes del consenso español, no pierdes músculo. Entonces, ¿qué pasa en los siguientes 3 meses, 10, 12 semanas después de un procedimiento endobariátrico? El paciente empieza rápidamente a hacer actividad física y parecería que tiene una especie de turbo. ¿En qué tiempo lo puede hacer? Si es que se somete a alguno de estos procedimientos. Desde que me consulta. O sea, me refiero, se hace la manga, por ejemplo, que ustedes hacen mega o la manga. ¿En qué momento después de ese procedimiento puede volver a hacer ejercicio, por ejemplo? La respuesta es depende. Sí, normalmente hay un rango de volver a hacer ejercicio que va entre la segunda y la tercera semana, por una explicación. Como el metabolismo hace una especie de crash entre la nueva conciencia metabólica, entre la pérdida de calorías y la nueva forma de comer. Normalmente nos damos este rango de 15 días hasta estabilizar el músculo y no provocar, por ejemplo, hipoglucemias inducidas por ejercicio. Yo sé que hay pacientes que quieren volver por poco y pueden a la semana, pero depende mucho. El rango de tolerancia es de 2 a 3 semanas, pero después de eso, normal. Sí, normalmente, sí. Ellos pueden hacer con balón regástrico con costura, cualquier tipo de ejercicio. Tenemos pacientes nuestros que participan en teatrones, es una cosa increíble, entonces. Hablando de pacientes, ¿cuántas personas aquí en el país han podido realizar estos procedimientos que ustedes? Desde 2017 que empezamos, 16, finales 16, 17 franco, que empezamos con balón, nosotros tendremos aproximadamente más de 700 dispositivos colocados. Sí, yo dentro de lo que tengo el primero, vamos más de 1.500. Wow. Es un volumen muy Y importante. en manga endoscópica ya superamos los 700, 650 al menos en nuestro último reporte. Esto es medido a febrero, porque desde febrero para acá nos concentramos mucho en mega. Mira, mega ha sido una cosa tan loca que hasta la misma empresa estadounidense que genera estos dispositivos se han quedado locos de cómo la gente está respondiendo al procedimiento. Román, que es nuestro colega, nuestro profesor en la mega aplicatura, dice, es increíble cómo están haciendo. Porque Román abrió recientemente también en Taiwán y en Japón, el doctor Takahashi en Japón, y ni siquiera Japón o en Taiwán, que hablamos de países industrializados, mucha tecnología, tienen el mismo número de pacientes que nosotros estamos haciendo aquí. Wow.
Y yo creo que eso también tiene que ver un poco con la confianza de la clínica, los resultados y con el equipo, ¿no? Con el equipo. Sí, para mí el éxito de todo siempre es el team. El equipo. Hablando un poco de estos logros recientes, hablábamos mucho de este estudio que ustedes publicaron en julio del 2025. La clínica SOM publicó en Surgery for Obesity and Related Disease, el primer estudio formal gastroplastia endoscópica en manga es sobre la población ecuatoriana. ¿Cómo fue esto? ¿Cuántos pacientes pudieron ser parte de este estudio? ¿Cómo lo lograron? ¿Por qué inició también la idea de poder hacerlo? Estudiamos todo. Justamente queríamos demostrar que lo que estábamos haciendo bien. Ese era el objetivo principal y dar confianza a nuestros pacientes. Y tú no puedes demostrar esto si no demuestras conciencia, con resultados. Científicamente. No existe nada. Si tú me dices, es que este por ciento vale, muéstrame en documentos, en estadísticas, que tus resultados son reales y que estás demostrando. Nosotros demostramos los siguientes parámetros. En la pérdida total del peso corporal, demostramos en la caída de colesterol, Presión arterial, la glucosa, el mantenimiento de la hemoglobina en los pacientes, cómo se mantuvo la vitamina D, el calcio. Estos elementos que son tan importantes en la pérdida de peso del paciente en el metabolismo, demostramos, y esto fue resultados, como te dije hace un momento, similares a los obtenidos en otros países, que llevaron a decir, están teniendo resultados. Los criterios de inclusión iniciales para este estudio fueron 250 pacientes. Siempre empieza esto así. Tienes un comité de bioética que califica el estudio. Todos, obviamente, todos los pacientes que tenemos en la clínica y en cualquier lugar formal, clínica u hospital, firmas un consentimiento, entra un comité de bioética nacional, el comité de bioética lo califica y haces el estudio longitudinal. Pones las variables y en ese tiempo calificas los criterios, excluyes a algunos pacientes, por ejemplo, paciente que se fue a vivir a otro país, entonces eso excluyes. Y nos quedamos con una corte de alrededor de 160 pacientes. Para tener estadísticamente una fortaleza en evidencia médica, al menos debes tener un grupo de 50. 50 a pesar es un buen número, pero es chiquito. Nosotros al tener 160, por evidencia médica es un grupo súper grande. Y algo que sumarle a lo que habla David, es importante saber que este estudio es en un centro, en un solo centro, no es multicéntrico, que sería hermoso, ¿no? Tener muchos centros que apoyaran y sumaran al artículo, pero somos unos centros únicos de casi de país. Yo creo que es fortaleza. Una fortaleza. Porque hemos controlado todos los criterios de calidad con los pacientes, inclusive desde antes del procedimiento, porque el paciente llega a la consulta. Hoy tuve 3 consultas de obesidad para manga. Entonces el paciente llega y lo que te dice es, ya doctor, quiero esto, pero quiero que me haga por poco mañana. Entonces, primero tienes que cumplir un criterio previo de evaluación. Eso está estudiado bajo parámetros y un checklist médico. Luego llegas al día del procedimiento y luego haces el follow-up que se llama a 3, 6 y 12 meses. Y a nosotros nos tomó casi un año en que el artículo sea publicado, porque tiene que cumplir con parámetros muy importantes, sobre todo que la revista nos exige. Claro. Entonces, como es una revista Q1, que es las revistas más altas que existen médicamente, teníamos que cumplir. Y eso fue. Entonces, logramos hacer eso. Y sobre todo, para mí, lo importante fue que parecería un tiempo largo, un año, pero no, fue tiempo corto. Hay artículos que 3, 4 años no salen. De eso sí. Entonces, fue un tiempo para nosotros corto, pero hay un equipo atrás de ello que ha trabajado. Así colaboraron también con otros profesionales de otros países. El profesor Galbao, él es del Global, que lo hemos tenido acá, ustedes lo han visto. Román también estuvo de por medio. André Teixeira, el profesor Teixeira, que él es cirujano robótico bariátrico en Orlando Health. Y claro, de parte de nosotros, en el equipo de investigación, Jonathan y yo, además del equipo de toda la clínica, ¿no? Qué chévere. Ahora, hablando un poco de esto que ocurrió en la Universidad de Oxford, si nos pueden contar un poquito más sobre eso. Bueno, esta invitación nació hace 2 años, la verdad. Creo que la gente de Londres, sobre todo de la Universidad de Oxford, que está Carol Harris, vio el trabajo que hemos venido realizando. David me corrigió 10 años, pero observó y a través de muchas réplicas de otros profesores
como ya conoce Manuel, Román y muchísima gente más, observaron lo que veníamos haciendo. Y cuando te observan, tienen resultados, quieren conocerte de frente y saber que les cuentes la verdadera historia face to face. ¿Cómo? Sí. Y te invitan a un foro, o sea, no es solo que te invitan a que estés ahí, te invitan a un foro, te invitan a participar. Ya estuvimos el año anterior y este año, ahora en septiembre, es la sexta edición del IBC, del International Bariatric Club, que se hace en Oxford, en la Universidad de Oxford. Tanto Jonathan tiene ponencias, tiene 2 ponencias, yo tengo 2 ponencias y eso personalmente para nosotros, ya van más médicos ecuatorianos, más latinoamericanos. Hemos invitado nosotros 2 a 16 médicos latinoamericanos. Imagínate que eso nos dieron esa, Sí, re- esa esa, apertura. esa apertura y sobre todo esa responsabilidad. Así es. Esa responsabilidad de decir, a ver, ¿quiénes pueden venir de Latinoamérica? ¿Quiénes Sí, recomiendan? Claro. para que puedan venir a Oxford, a la Universidad de Oxford, a compartir, a observar y poder charlar de la ciencia que se está Realmente viendo en el mundo. te piden a los mejores, ¿no? Y nosotros tenemos un network de médicos que hemos entrenado, que han venido acá al país, y yo creo que la selección que hemos hecho también ha sido de muy, muy alto estándar. Y eso es qué es interesante en esto. Te cuento que por primera vez en las universidades, en las aulas, en los pasillos, se va a abrir un foro de Latinoamérica, en habla hispana. Que va a ser por primera vez, que para nosotros, para mí fue una sorpresa grande cuando en enero de este año Harris dice, necesitamos hablar en español. Digo, ¿pero por qué? Porque hay muchísima gente en Latinoamérica. Una apertura, y fue cuando ya David se comunicó, comenzó a charlar y se fue armando ya con gente de España también, gente de otra parte de Román a la Latinoamérica, cabeza. que ya le dio un, un nivel muy importante y una expectativa grande, porque mucha gente se bloqueaba por este tema de ir a un país, otro idioma, pero ahora observar esto te da confianza y saber que Ecuador está liderando En la mesa, ¿no? en En la la mesa de meta, expertos. para nosotros ha sido, yo te soy sincero, el primer día que iniciamos en la universidad, el día de inauguración, si tú me decías un día vamos a estar en Oxford hablando y charlando y sentando y dando una plática, entonces como te moría. Harvard hace 3 años, igual fue una cosa loca. Muchísimas gracias a ambos. Como mensaje final me gustaría que cada uno pueda intervenir. Para mí una de las cosas importantes que nunca he dejado de confiar y saber una cosa que siempre quiero compartir con más, saber en quién confiar y sobre todo con quién apoyarte para escalar un camino y saber cómo crecer en el mundo. Yo te digo esto de una manera muy importante porque gente como David, para hacer historia de la que estamos haciendo, se necesita de mucha confianza y lealtad. Si no hay eso en tu equipo, no puedes crecer. Grandes empresas, grandes, que han querido llegar a lo alto por a veces ambición y no creer en la lealtad que iniciaste de un principio, un objetivo de saber y hacer historia de la buena, la pierdes todo. Crea, y Ecuador necesita gente así, mejores que nosotros, y les conozco, médicos increíbles, solamente los médicos seamos más unidos para poder hacer un mejor país y una mejor medicina, que sí la puede. Yo creo que es el momento de que la gente los médicos empiecen a investigar y a publicar sus resultados en revistas, para que Ecuador siga creciendo. Por nuestra parte, por mi parte, agradecer a los pacientes por la confianza. Creo que eso siempre es importante. Ahora más colegas, inclusive nos derivan pacientes. Y agradecer también a toda la gente que siempre está pendiente, ustedes por este tipo de invitaciones muy de corazón. Es un orgullo para nosotros y estoy muy contento por esto. Gracias por la confianza. Gracias, que eso es lo más importante para que todo salga bien. Muchísimas gracias por venir y siempre bienvenidos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.